Muy buenas, ¿cómo andan? Mientras hacíamos el programa la semana pasada, sucedía la famosa cumbre de la paz en Suiza. Conferencia de paz a la que fueron invitados aproximadamente 160 países, de los cuales solo 90 fueron. Y de ellos tan solo 78 firmaron la declaración final. De hecho, básicamente los firmantes fueron los europeos, aliados como Australia o Corea del Sur, 9 países norteamericanos, 6 africanos y algunos de Oceanía. A grosso modo, esto significa que aproximadamente la representación gubernamental del 80% de la población del mundo no firmó la declaración final de Suiza. Incluso el país anfitrión calificó al encuentro como una especie de fracaso. Ampliando un poco más la perspectiva, se podría decir que prácticamente el sur global no participó. Los 5 miembros del BRICS que participaron se negaron a firmar ese acuerdo final. Esto fue una clara victoria de Vladimir Putin, incluso sin haber sido siquiera invitado a este evento. De hecho, ese occidente colectivo tiene tan poca decencia que los 6 puntos que colocaron en la declaración parecían copy-paste de algunos de los puntos que había propuesto China para la paz en Ucrania en el 24 de febrero de 2023, o sea, hace más de un año. El analista francés Arnaud Bernard detalló en su cuenta de Twitter que los puntos que quitaron de la declaración de 12 ítems que tenía China o que había propuesto China, en resumidas cuentas lo que hacían era quitarle la esencia de lo que proponía el país asiático. O sea, el llamado al cese de la hostilidad, reanudar las conversaciones de paz, un llamado a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, poner fin a las sanciones unilaterales, un llamado a la reconstrucción. Es evidente que el problema radica en que Occidente no quiere la paz. Se ve desde su retórica hasta sus acciones. Casi en paralelo a esta burla a la inteligencia humana, Putin realizó una nueva propuesta de paz para poner fin a la guerra. Al parecer, la última que va a hacer. Una propuesta, según analistas en el terreno de batalla, muy generosa, y que fue confeccionada sobre la base de el Acuerdo de Estambul, que nunca llegó a firmarse, pero que fue el que sucedió a los de Minsk. Esta puerta abierta para Ucrania y para la OTAN, para poner fin al conflicto, como mínimo para sentarse a discutir, está siendo analizada por algunos miembros del Parlamento ucraniano, según trascendió. Lógicamente, la OTAN, al igual que Zelensky, rechazaron la propuesta al día siguiente de haberse hecho, porque la única posibilidad que queda para Occidente, si no es ir por la vía negociada, es aumentar el conflicto. Si vamos a los hechos, no son pocos los analistas militares, incluso norteamericanos, que sostienen que desde enero, al menos, Estados Unidos y la Unión Europea están enviando armas de mediano y largo alcance a Ucrania. Los titulares recientes solo confirman algo que ya viene sucediendo. Otro hecho de importancia significativa es la presencia, o la presentación en realidad, que Rusia realizó en estos días
al resto de sus socios del BRICS. El BRICS Bridge o puente. Una alternativa de pagos para evitar el dólar, en tanto se ponen de acuerdo para ver si en la cumbre del bloque, que sucederá en octubre en la ciudad rusa de Kazán, abordan el debate sobre la implementación de la unidad, esta moneda de pago respaldada 40% en oro y 60% en las monedas del bloque. Hecho que sucede además en paralelo a lo que hablábamos la semana pasada. Arabia Saudí no renovó su acuerdo con Washington. El petrodólar parece haber llegado a su fin, abriendo paso al petroyuan, algo que, si bien sucedía desde algún tiempo, ahora se le puso formalidad. Hecho que, como decíamos y analizábamos en otras oportunidades, sin dudas tendrá impacto muy significativo a nivel global. Y tal como lo venimos analizando, nos acercamos a un verano europeo que puede ser bastante peligroso. Algunos analistas están señalando la posibilidad de que haya atentados de falso bandera para intentar incriminar a Rusia, utilizando desde facciones del Estado Islámico, Al-Qaeda, el ISIS-K, o quien fuere, que fueron trasladados, algunos de esos bloques, con ayuda de Estados Unidos, desde Siria a Afganistán, Tayikistán y Kirguistán. Hecho que daría la justificación para que ese Occidente colectivo se involucrase abiertamente en el conflicto. Una muestra, una más, de su desesperación y su demencia. Y no hay nada que indique que esto puede llegar a cambiar. El lunes de la semana que viene va a haber una reunión privada en Bruselas entre los jefes de Estado de la Unión Europea, donde se va a elegir al nuevo jefe de la Comisión Europea, que todo indica que podría llegar a ser nuevamente Ursula von der Leyen. Esto significa que habrá una continuidad del proyecto antirruso y antichino por añadidura, dado que ella, al igual que algunos otros, representa a ese sistema que fomenta la guerra, lo cual deja casi sin posibilidad un acuerdo o una salida negociada. Porque, digamos las cosas por su nombre, la Comisión Europea es una especie de departamento de relaciones públicas de la OTAN. Porque las decisiones reales se toman en el Pentágono, en la CIA, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Complejo Industrial Militar, en los think tanks, en las academias, en los medios de comunicación. Luego de lo que se define, eso llega a Bruselas. Y de ahí von der Leyen y compañía lo reparten entre el resto de los miembros de la Unión Europea / OTAN. Quizás el que pueda hacer un resorte es Jens Stoltenberg, quien está hoy al frente de la OTAN. Y suena que quien podría sucederlo es Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos, que es igual o peor que Stoltenberg. Lo cual da cuenta de que no va a cambiar demasiado la ecuación en su abierta posición anti-Rusia. Está claro que la cumbre de paz la cumbre por la paz en Ucrania dejó algo en claro, y es que una minoría de este planeta, 20%, menos del 20%, pero que siempre tuvo mucho poder, pretende seguir haciendo la guerra para ver si puede sobrevivir al cambio tectónico que vive o que está viviendo nuestra humanidad, que es el surgimiento de este mundo multipolar, multinodal, en el que ellos,
ya no toman las decisiones entre cuatro paredes y a la espalda del resto. Una mayoría con poder económico, sobre todo financiero, militar, aunque ya no tanto, y que poco a poco está perdiendo la batalla sobre la narrativa de lo que sucede, sobre todo con la aparición de otras fuentes informativas, como son los medios alternativos o las redes sociales, donde prácticamente en vivo se puede ver, por ejemplo, el genocidio en Gaza. La burbuja en la que estuvieron gran parte de los pueblos occidentales de este tipo de hechos, hasta no hace mucho tiempo, sobre todo los europeos, se está desinflando. Lo decíamos, la causa palestina se ha multiplicado por doquier. La gran mayoría de los europeos y norteamericanos no está de acuerdo con la guerra en Ucrania y quiere una salida política y negociada. Los gobiernos occidentales, quizá por esto mismo, cuentan cada vez con menor apoyo popular en sus gestiones. En fin, parece que se van empezando a caer las caretas. Y aquí un dato relevante con todo esto, aunque quizá pueda no parecerlo. La Oxfam publicó un informe en el que señala que entre el 2020 y el 2023 los 5 mil millonarios o multimillonarios más ricos del mundo duplicaron su fortuna de 405 mil millones a 869 mil millones de dólares. En ese mismo periodo, 5 mil millones de personas se empobrecieron aún más. Uno de los protectores, o mejor dicho, empleados, de esos mega ricos es el fondo de inversiones BlackRock, hijo de Blackstone, como hemos mencionado en otros editoriales. Fondo al cual recientemente el expresidente Zelensky otorgó no solo el control del fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania posguerra, sino que ayudará a privatizar todas las áreas de gobierno. Misma entidad que estuvo presente en la cumbre del G7 en Italia, de la mano de su fundador y CEO Larry Fink, y que asesora al presidente argentino Javier Milei, que, oh casualidad, mágicamente se lleva de maravillas con el cómic ucraniano. Qué casualidad del destino, ¿no? Para finalizar, comentarles que en un artículo publicado en el Washington Post el 10 de agosto del 2022, el periodista Dalton Bennett sostiene que Ucrania tiene las mayores reservas del mundo de titanio y mineral de hierro, campos de litio sin explorar, depósitos masivos de carbón, reservas de gas natural, petróleo y minerales como tierras raras, fundamentales para ciertos componentes de alta tecnología. El periodista afirma que Ucrania tiene 117 de los 120 metales y minerales más utilizados, además de una fuente de combustibles fósiles importante, todos ellos en zona de guerra, o sea, en el este del país, que ahora es parte de Rusia o que está bajo el control militar ruso. Bienes estratégicos que, según Bennett, podrían estar valuados en 12.400 millones de dólares. Y aquí unas palabras del senador republicano Lindsey Graham para que quede clarito, en una entrevista que realizó a la CBS hace algunos días, algunas semanas. Dijo: Ucrania tiene entre 10 y 12 mil millones de dólares
en minerales críticos. Podría ser el país más rico de Europa. No quiero darle ese dinero y acceso a esos activos a Putin para que los comparta con China. Si ayudamos a Ucrania ahora, puede convertirse en el mejor socio comercial que jamás hayamos tenido o soñado. Quizás en esto es donde radica la clave para explicar la guerra.